¡Feliz sábado, amigos! Espero que hoy estén listos para aprender algo nuevo, para repasar la lección, porque hoy viene muy interesante y vamos a hablar de alguien que, bueno, hablamos la semana pasada. Vamos a hablar de él más a profundo, porque la semana pasada, ¿de quién hablamos, Eri? Bueno, los tres reyes eran el rey Manasés, el rey Amón y también el rey Josías. Sí, y hoy vamos a estar hablando del rey Josías. Lo interesante es que la semana pasada hablamos de su padre y también de su abuelo. Entonces, los ejemplos que tuvo Josías no eran tan buenos, pero por eso es tan interesante la vida de Josías, porque fue completamente lo contrario de lo que él creció y vio enfrente de él. Naomi. Ahora, para poder empezar, le voy a pedir a Naomi que nos dirija una palabra de oración. Sí, oremos. Querido Padre, Señor, gracias por este sábado, Señor, gracias por este día que podemos regocijarnos en ti, Señor, en tu palabra. Y ahora que vamos a repasar la lección, te pedimos que podamos entender y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Gracias, Señor, te amamos. Amén. Amén. Entonces, como dijo Naomi, vamos a hablando del rey Josías. Y entonces Naomi repasó un poquito la lección del sábado pasado de cómo hablamos de esos tres reyes, pero hoy nos vamos a enfocar de el rey Josías y qué hizo. La lección de esta semana está de una parte de su vida. Y de verdad, si lo digo la verdad, me costó un poquito entender la lección. Es un poquito complicado. Sí, pero después, esta semana pude leer el libro Profetas y Reyes por la hermana Elena G. de White, el capítulo 33, y también les invito que si no lo han leído, que lo lean ustedes también para poder entender un poquito más de lo que se trata la lección. Entonces, les voy a invitar a que vayan a Segunda de Reyes, capítulo 22, para poder empezar a leer acerca de lo que se trataba la lección de esta semana. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer versículo 3 y 4. Y dice así: A los 18 años de reinado de Josías, el rey envió a Safán, hijo de Azalia, hijo del escriba Musalam, a la casa del Señor y le dijo: Ven a Hilcías, sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero guardado en la casa del Señor, que los guardianes de la puerta han juntado del pueblo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí Josías ya tenía sus 25 años y ya estaba haciendo muchas reformas en su pueblo. Ahora, aquí lo que le estaba mandando a Safán, que era un escriba, era que fuera al sumo sacerdote para poder recolectar el dinero del templo que estaban dando como ofrenda y que se lo fuera a dar a las personas encargadas de reparar la casa del Señor, para poder pagar las cosas como los materiales y también los trabajadores. Ahora podemos ver cuando el escriba Safán llegó donde el sumo sacerdote y le fue a entregar ese dinero. El sumo sacerdote también le dio algo a Safán. ¿Y qué era que encontró? En el versículo 8 dice que él había hallado el libro de la ley. Ahora dice que el sacerdote se lo leyó a Safán y luego Safán fue de inmediatamente donde el rey Josías para decirle acerca de este encuentro que había encontrado el libro de la ley. Entonces, ¿qué dice el versículo 11? ¿Cómo respondió el rey Josías? Dice así: Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Ahora, yo leí este versículo, este pasaje en la lección y quedé un poquito confundida. Yo necesito ¿Por qué rasgó su vestido? Sí. ¿Qué decía dentro de ese libro de la ley? Entonces, ahora les voy a invitar que si tienen este libro con ustedes, Profetas y Reyes, vayan al capítulo 33. Aquí es la página 289 y les voy a invitar a que presten mucha atención a lo que tiene que decir esto, porque es algo muy muy interesante y creo que lo van a querer escuchar. Dice así: Casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley, a oídos del pueblo, para los sacerdotes instructores. Ahora, cuando leí esto, dije, muy interesante, el rey Ezequías. Naomi, nosotros hablamos del rey Ezequías como creo que fue la primera lección que hicimos. Y está diciendo aquí que en la primera Pascua
que hizo el rey Ezequías. Sabemos también que hablamos de esas 3 cosas que hizo el rey Ezequías. No sé si te recuerdas. Sí, yo me recuerdo. Buscó a Dios, sacrificó y después pudo celebrar. Sí, y así era. Entonces dice que en esa Pascua fue donde él tomó las medidas de poder leer y también leer la lectura pública y también el libro de la ley a todo su pueblo para poder escuchar diariamente. Entonces algo muy interesante ahora es el libro de la ley. Ok, dice la observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo. De manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Entonces dice que cuando el rey Manasés vino a reinar, ese libro de la ley se perdió. Como él estaba haciendo las cosas que no eran agradables al Señor, aunque vimos el sábado pasado que sí se entregó al final al Señor. Pero al principio él decía cosas malas. Entonces él no prestó atención a este libro de la ley. A ver qué se hizo. Entonces sabemos que se perdió porque no lo han encontrado hasta ahorita en Segunda de Reyes 22. Entonces, bueno, del tiempo de Manasés a Josías, me imagino que eran sus 100 años que se había perdido este libro y nadie sabía que existía hasta ahorita. Vamos a seguir leyendo. El manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio. De acuerdo con el plan, el rey Josías para conservar la estructura sagrada. El sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, sabio escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se lo había descubierto. Aquí está de nuevo repitiendo lo que está pasando en el capítulo 22. De Segunda de Reyes, como el sumo sacerdote encontró este libro de la ley, se lo entregó a Safán y se lo fue a leer al rey. Ahora podemos ver otra vez el versículo 11, que se rasgó sus vestidos, el rey Josías. Ahora, ¿por qué hizo eso? Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente las sencillas con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que se encuentra en Deuteronomio 30:19. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida, a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Entonces, este libro estaba abundando en promesas del Señor. Y aquí fue donde Josías pudo ver las promesas que el Señor había dejado para su pueblo y como su pueblo no habían seguido esas reglas, esas cosas que había dejado el Señor. Entonces era algo muy interesante y de verdad me gustó mucho acerca de lo que encontró el rey Josías, así como él también se dedicó a ayudar a su pueblo. Sí, Seri, lo interesante de lo que acabas de explicar es cómo Josías era el gobierno, cómo él manejaba su pueblo. Y en Segunda de Reyes menciona cómo él fue en su reinado, pero me gusta cómo lo explica en Segunda de Crónicas. Y quiero que vayamos al capítulo 34, el versículo 3, porque ahí vamos a ver 3 cosas interesantes de Josías. El versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 3 cosas que a mí sobresalieron. La primera cosa es que a los 8 años, cuando Josías comenzó a reinar, tenía 16 años, comenzó a buscar al Señor. Y comenzó a buscar al Señor de su padre David. Lo interesante es que el padre de Josías era Amón. Pero ¿por qué Josías no siguió a su generación anterior? A la generación anterior. ¿Por qué no siguió a su abuelo, a su padre? Bueno, porque simplemente no eran una buena
imagen que él pudiera ver, que él quería ser como él. Claro, David pecó y era humano, pero él era ese hombre al que nosotros ahora vemos y decimos, sí, él era amigo de Dios y amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, la primera cosa que era, él buscó a Dios de todo corazón. Es algo que no vemos en los jóvenes tan seguido, pero es algo que hizo Josías y él era un joven igual como nosotros. La segunda cosa que vemos es que a los 12 años de su reinado, él limpió el templo, limpió todo, de las imágenes, limpió la ciudad, limpió, todo, una limpieza profunda. Y la pregunta hoy es, ¿qué tipo de limpieza espiritual necesitamos hoy? ¿Qué tipo de limpieza? Necesito sacar mis ídolos, las cosas que yo veo y que no me edifican, que no me llevan al Señor. Son cosas que uno tiene que pensar, y es una pregunta muy, muy buena para que yo pueda reflexionar en mi vida espiritual. Buena pregunta, Naomi. Y sí, invito a que piensen en eso. Es una buena pregunta, Naomi. Y sabemos que Josías era una buena persona. Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser tan exitoso? Y también, ¿cómo podemos aprender acerca de lo que él hizo? Bueno, Seri, como acabo de decir, Josías buscó al Señor. Pero también, como estábamos estudiando, él fue a la ley donde cuenta todo lo que estaba diciendo el Señor, sus promesas y todo eso. Y muchas personas dicen que este libro, el que tengo acá, es aburrido, no se aplica a mí, es algo viejo y muchas otras cosas, pero eso simplemente no es cierto. Y vamos a ver en un libro en la Biblia que tiene tantas promesas, tantos consejos. Y vayamos a Salmos el capítulo 119. El versículo 9 es muy interesante porque dice esto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este capítulo está lleno de consejos en cómo yo voy a poder prosperar, y ahí vemos exactamente la respuesta. Josías prosperó porque él buscó a Dios y lo buscó en su palabra. El versículo 18 dice esto: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Los ojos de Josías fueron abiertos y él pudo ver las maravillas de Dios, cómo él quería obrar en él, en su pueblo, en su gobierno, en todo lo que él estaba haciendo. El Señor quería trabajar. Pero más importante es el versículo 165 que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Josías tenía paz, Josías pudo prosperar y tuvo felicidad porque él estaba sumergido en la palabra de Dios y él sabía las promesas de Dios, y cuando algo no estaba bien, él volvía a eso. Y así vemos, Seri, y esa es la respuesta a tu pregunta. Josías prosperó porque él estaba con Dios, caminaba con Dios todos los días, y quizás como joven yo me imagino que él oraba y que tenía esa relación con el Señor que muchos de nosotros debemos de tener hoy. Y sabes, Naomi, que ese capítulo, el Salmo 119, me gusta mucho porque habla acerca de la grandeza de la ley de Dios y cuán importante es poder leer esta Biblia y escudriñarla diariamente, involucrar un tiempo en nuestras vidas todos los días para poder leer las Escrituras. Y siento que nosotros como jóvenes nos hace muy muy difícil tal vez poder estudiar la Biblia. Y había una sección aquí en la lección, ¿qué opinas? Y me interesó mucho porque estaba haciendo una pregunta y tenía una respuesta que tal vez muchos jóvenes se sienten acerca de la Biblia. Y comienza así: no leo ni aplico la Biblia en mi vida porque estoy tan ocupado que me canso y no tengo la energía necesaria para estudiarla. Esa fue la primera. La segunda es: no sé cómo estudiar la Biblia de tal manera que afecte mi vida. Y la tercera: leo mi Biblia habitualmente, pero me pregunto si de verdad puede producir un cambio en mi vida. Y lastimosamente muchos jóvenes se sienten de esta manera acerca de la Biblia. No quieren estudiarla, están muy ocupados, ¿verdad? Tal vez con la escuela o con sus cosas que hacen diariamente. Y muchos adultos también pueden decir lo mismo, que no estudian la Biblia porque están muy ocupados. Pero
le digo que es muy útil que nosotros apartemos un tiempo con el Señor todos los días. Sé que va a ser muy difícil. Sé que yo cuando estaba ya pequeña, en mis 10, 11 años, se me hacía un poquito difícil. Hacía mi devocional 5 minutos, ok, para la escuela, ¿verdad? Pero no es así. Hoy ya, yo ya sé que tengo que pasar tiempo, de verdad, ver cada versículo y ver qué me dice el Señor. Cada vez que yo leo tal vez un párrafo que ya he leído varias veces, siento que el Señor me da otro entendimiento, otra manera de entenderlo, ¿verdad? Y me da otra cosa para aprender, ¿verdad? Entonces, algo muy, muy importante de estudiar la Biblia todos los días. Y podemos ver el ejemplo de cómo Josías pudo tomar su cruz. ¿Sabe que el devocional? Yo tuve un devocional esta semana que me interesó mucho y le quiero compartir un poquito acerca de esa lección. Les voy a invitar a que vayan a Mateo 10:38. Cuando lean este versículo ya van a ver de qué voy a estar hablando. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Sabemos que hemos escuchado ese versículo muchas veces. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces mi devocional estaba tratando acerca de que la razón principal por lo cual muchos jóvenes, muchas personas dicen no seguir a Jesús es porque tienen miedo de llevar su cruz o miedo de llevar la cruz. Ahora, ¿qué es la cruz que Jesús nos pide que llevemos? La cruz es la abnegación, la negación de uno mismo, la acción de negarse a sí mismo y enfocarnos en el Señor, también enfocarnos en servir a otros. Es la necesidad de abandonar cualquier cosa que se interponga entre usted y Dios. Entonces, pudimos ver el ejemplo del rey Josías y cómo él tomó su cruz. Él tuvo que negarse a sí mismo para poder reinar en tan corta edad. Él tenía que clamar al Señor diciéndole, mira Señor, yo soy un joven, soy un niño, tenía 8 años. Pero Señor, te pido que por favor vengas a mí, que me ayudes a poder reinar el pueblo que vas reinando por un periodo de tiempo. Entonces, Josías, él siempre reinó anhelando que también su pueblo tuviera una relación con el Señor. Después que él encontró el libro de la ley, creo que el rey Josías pudo ver la confirmación, lo que realmente Dios pedía de su pueblo, a que dejaran sus malos caminos. Y dice que después que él leyó el libro de la ley a todo su pueblo para que nadie tuviera desconocimiento de las palabras de Dios. Era algo muy, muy lindo. Y creo que esa historia nos sirve de exhortación a buscar a nuestra Biblia, a empezar a leerla y también buscar a nuestro Señor, que lo sigamos fervorosamente y que seamos discípulos de Él, que no nomás seamos que lo conocemos, pero que de verdad tengamos una relación con Él. Entonces, ¿qué te está deteniendo a ti de tomar tu cruz? ¿Qué cruz tienes que tomar tú en tu vida? Sí, esa es una pregunta que cada uno tiene que autoexaminarse y ver en el espejo, a ver en qué estoy fallando yo. En El Camino a Cristo es un libro lindo porque muestra cómo yo puedo llegar al Señor y cada paso que debo tomar. Dice algo muy interesante. Dice, Dios nos habla con su palabra. Aquí tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de sus tratos con los hombres y la gran obra de redención. Llena todo el corazón con las palabras de Dios. En la Biblia podemos ver 3 cosas. Podemos ver el carácter de Dios, cuán amoroso Él es, cuando ya se va su paciencia. Podemos ver todo eso. Podemos ver cómo Él trata con nosotros. Podemos ver desde el principio a Adán y Eva. Pero también podemos ver el plan de redención. La Biblia no solo es un libro que usan los pastores, un libro que leen mis abuelos, mis padres. No, la Biblia es mi manera de vivir, la manera en que yo puedo ver y tener fe. Fe es creer en lo que no se ve. Fe es creer en nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha dado este libro para que nosotros podamos vivir
en paz, como dijo el versículo, los que están en la ley, los que leen la ley, viven en paz. Y voy a dar una tarea, esto va a ser un poquito raro, pero creo que es necesario. Quiero que tomen su Biblia, lo han de tener en un gabinete, en algún lugar, tómenlo y pónganlo en medio de su cuarto. Es un poco raro, yo sé, pero cuando yo esté pasando por mi cuarto y vea eso ahí, ¿cuáles van a ser mis pensamientos? A ver, bueno, esto está ahí, leo algo. Y es un paso, pero léanlo con el intento y con ese pensamiento de quiero aprender algo. Y o sea, ahorita no estamos en la escuela y no hay tantas cosas que yo pueda aprender de matemáticas o ciencia, pero yo puedo aprender de mí misma, puedo aprender de Jesús con este libro. Y este es el mejor libro, the best textbook, para que yo pueda aprender algo. Amén, Naomi. Y espero que así sea, que how do you say, agregamos este reto. Tomemos este reto. Ok. Y así es, Naomi. Espero que ustedes también tomen ese reto. Yo también lo voy a hacer. Le voy a poner en mi cama y cada vez que yo paso por allí voy a tener las ganas de estudiar la Biblia, ¿verdad? Y decir que esto está para el beneficio mío. Entonces, espero que hayan aprendido algo acerca de esa lección, que enfoquemos en tener esa relación con Dios, que leamos la Biblia y que bueno, podemos ver que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el que acabamos de ver hoy, el rey Josías, nos da un gran ejemplo, especialmente para los jóvenes, de cuán necesario y útil es de poder buscar al Señor y también ayudar a otros también a hacer lo mismo. Entonces, les voy a invitar a que inclinen su rostro para tener una palabra de oración para cerrar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, glorificamos, santificado sea su nombre, Padre. Estamos tan agradecidos por este día, por este tiempo que hemos tenido para estudiar la lección y también aprender de cuán amoroso, Señor, usted es con nosotros. Gracias por darnos este libro maravilloso para poder estudiarla. Ayúdanos a leerla, Señor, y que también le pedimos a usted que nos dé el entendimiento para poder aprender algo cada vez que nosotros abremos este precioso libro. Bendiga a todos los jóvenes que están viendo este programa y también los adultos, familias. Y oro que nos bendiga en eso este día. Muchas gracias por todo. En Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y lo esperamos la próxima semana. Adiós.